Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para las personas que ya les está llegando esta delicia del Shabbat. Bienvenidos a la enseñanza de la Parashá 41. Ya estamos en la Parashá 41, como pasa el tiempo de rápido, que es la Parashá Pinhat, que significa boca serpiente, oráculo, o el que posee el título de sacerdote. Hoy estamos en la ya número 5, día número 5, John Kamichit, y vamos a estar haciendo la lectura de Bamisbar o Bemisbar 28 del 1 al 15 para que podamos entender el contexto. Y damos gracias al Eterno por la vida de cada una de las personas que van a estar viendo esta enseñanza, que semana tras semana están pendientes de las diferentes aliyahs que se están compartiendo en el canal de Cuidando Mis Viñas, porque sabemos que esas personas, como aprendemos nosotros, también ellos están aprendiendo, están poniendo en práctica, llevando esas enseñanzas a la práctica, compartiéndolas con sus familias. Así que le damos gracias al Eterno por la vida de cada una de esas personas que se están tomando el tiempo de venir a la presencia, de venir al Mashiach Yeshua, porque ese es un privilegio precioso, es el mejor regalo, poder tener una relación de intimidad con él. Y dice así, versículo 1, y habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan para mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, cuidaréis de ofrecerme a su tiempo señalado. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos de un año sin defecto, 2 cada día, como holocausto continuo. Él, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la 10ª parte de un efá de flor de harina por ofrenda, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. En el holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino fuerte en el lugar santo como una ofrenda a Adonai. Y el segundo cordero ofrecerás entre las 2 tardes conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Adonai. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto del día de reposo, cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al principio de vuestros meses ofreceréis un holocausto a Adonai, 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda por cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda por cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite como ofrenda por cada cordero, en holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Y sus libaciones serán medio hin de vino por cada becerro, y la 1/3 parte de un hin por cada carnero, y la 1/4 parte de un hin por cada cordero. Ese es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Asimismo, un macho cabrío en expiación a Adonai, además del holocausto continuo con su libación se ofrecerá. Y aquí vemos, amados, que el Eterno comienza con algo precioso y dice, la instrucción comienza con la palabra manda, que es Saf desde la Torah. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando el Eterno da un mandato, una orden, establece su decreto, su ley? Es que nosotros como pueblo, como hijos, hagamos exactamente como Él nos ordena. Y esto implica, amados, que eso se debe hacer inmediatamente y que la ejecución de todo esto debe ser precisa, nada queda por fuera. Se sigue al pie de la letra las instrucciones de Adonai Yuhebahei. Y sabemos que esto no es una sugerencia, es un establecimiento del orden divino
que Adonai Yuhei nos está dando. Y además que esto no está sujeto a la interpretación humana ni a cambios reforzados de la inmutabilidad de la voluntad de Adonai Yuhei. Como el Eterno ordena, así lo vamos a hacer. No podemos cambiar absolutamente nada. Así usted y yo tengamos conocimiento de la Torá. No vamos a decir que porque yo tengo conocimiento de la Torá, entonces el Eterno me dice que debe ser medio in, entonces yo voy a ofrecer un incompleto. No, se va a hacer exactamente con las medidas justas, porque es que es un mandato del rey, del que está sentado en su trono. Y él da las cosas conforme a su propósito, a su voluntad. Y cada uno de esos mandatos cumple algo importante. Es que nosotros estamos aprendiendo a obedecer. A obedecer. Y cuando el Eterno nos dice que debemos de presentar exactamente eso es el holocausto, es que esa ofrenda corbán ya ha sido dada por Adonai Yuhei. Y nosotros nos preguntaremos qué significa, qué contexto tiene la palabra corbán o corbaní. Nosotros sabemos que el término corbán proviene de la raíz carot. ¿Y saben qué significa eso? Acercarse. ¿Y qué está buscando el Eterno con todo esto que Él nos está dando? Que nosotros como pueblo, que el hombre se acerque a su presencia. Porque un hombre que se acerca a Adonai Yuhei es un hombre que está dispuesto a cumplir la voluntad de Adonai Yuhei, que ha dejado de ser una persona arrogante, una persona soberbio que hace lo que él quería anteriormente, pero ahora se va a someter a la autoridad de Adonai Yuhei. Y sabemos que aquí esta ofrenda no es para alimentar al Eterno, no es para alimentar a nuestro Elohim, porque el Eterno no necesita que nosotros le demos sustento, sino para que nosotros como pueblo, para que el hombre se pueda acercar a su presencia. Qué bonito es cuando nosotros dejamos de ser Goyim a podernos llamar pueblo, acercarnos al trono de la gracia, porque ahí está lo bueno, lo bonito de entender el significado de tener vida. ¿Y cuál es el significado de tener vida? Es que Adonai Yuhei, el Elohim que puso la Torá en nuestra boca, está dispuesto, disponible, para que cuando tú quieras venir a presentarte delante de Él con un corazón contrito y humillado, un corazón que ha dejado las cosas del mundo, a ser un corazón limpio, agradable delante, ante la presencia de Adonai Yuhei, porque siempre es ante la presencia. Siempre nosotros debemos anhelar estar ante la presencia de Adonai Yuhei, para que todas esas bendiciones y su protección divina esté sobre nosotros. Porque aun cuando hay y haya mal en el mundo, Adonai Yuhei nos guarda. Y ese es uno de las cosas hermosas, de la preciosidad de que Adonai Yuhei permita que nosotros nos acerquemos. Él nos da protección. ¿Y quién no quiere estar bajo la cobertura y la protección de Adonai Yuhei? Yo todos los días los invito a usted que clame y dígale, Padre, permíteme que yo me acerque a tu presencia, que yo pueda estar ahí cerca de usted, y que yo pueda ser guardado, resguardado, protegido. Y lo puedo hablar desde la convicción, desde el testimonio, que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Adonai Yuhei, Él obra, Él me guarda, me cuida, Él provee, Él se deleita cuando yo me presento ante Él con una exaltación, con una ofrenda. Y aquí vemos como el Eterno de verdad nos está diciendo la invitación, vengan a mí, vengan a mí. Todo aquel que quiera venir a mí, deje todas las cosas del mundo
y acérquese. Y lo podemos hacer claramente. Porque la constancia del acercamiento a Adonai Yuhevahei no cambia. Y su deseo de comunión con su pueblo no fluctúa. El hecho de que el mandato sea, amados, holocausto continuo, que es Tamir, nos enseña que el acercamiento a Adonai Yuhevahei no es un evento, amados, de una sola vez, porque él está aquí diciendo que hay que presentar una ofrenda, sino es un estado de vida permanente. Todos los días procuremos acercarnos a la presencia de Adonai Yuhevahei. No es porque hoy el Eterno me guardó a mí, entonces yo ya voy a dejar de acercarme a la presencia. No, usted tiene que seguir. Tenemos que seguir en el camino acercándonos todos los días, porque el Eterno sigue siendo el mismo. Adonai Yuhevahei está dispuesto a escucharte siempre que tú te acerques. Lo podemos hacer en la mañana, al mediodía, en la noche, todo el día. Las veces que tú quieras o que yo quiera acercarme a la presencia de Adonai Yuhevahei, ahí está la puerta abierta. Es decisión de cada uno de nosotros seguir ahí en la perseverancia, ser constante todos los días de nuestras vidas y no dejar que eso bonito que el Eterno nos está dando de acercarnos a Él lo perdamos, sino que todos los días lo alimentemos para que vayamos creciendo y vayamos teniendo ese conocimiento. Todos los días le sumamos un paso más en el acercarnos a Adonai Yuhevahei. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra, poniendo en práctica los mandamientos, haciendo como Él nos manda. Está bien que en estos momentos dejo claro, no está el templo de Adonai Yuhevahei construido en Jerusalén, pero nosotros somos un templo. Ese templo andante que se está moviendo constantemente de un lado para otro. Hagamos todo lo bueno para Adonai Yuhevahei y deleitémonos en las enseñanzas, en sus mandatos, en sus decretos, en su ley, en la Torá, en todo aquello que conlleve acercarnos más y más a Él. El Eterno tiene que acercarse a nosotros. Somos nosotros quienes nos debemos acercar al Eterno. Y se preguntarán, ¿y por qué nosotros? Es que Adonai Yuhevahei es inmutable. Y usted se preguntará, ¿y qué significa la palabra inmutable? La inmutabilidad, amados, es la calidad de aquello que no se puede cambiar ni ser alterado. Permanece siempre idéntico a lo largo del tiempo. Y Adonai es inmutable. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios, el que nos dio vida, el que se deleita cuando nosotros hacemos lo bueno delante de Él. Ese es el nuestro eterno, inmutable, santo. Es el hombre quien a través de la obediencia a su Torah, en la Torah, en los mandamientos, se debe de colocar en una posición de acercamiento. Y el sacrificio diario es esencialmente una disciplina de alineación del hombre hacia Adonai Yuhevahei. El Eterno permanece siempre en su lugar y de gloria y santidad es su reino, es su estatus, es su presencia. Somos nosotros, mediante la ofrenda que Él mismo nos indicó y nos sigue indicando al día de hoy. Somos nosotros los que tenemos que acortar esa distancia que nuestra naturaleza humana impone o nos impuso en algún momento de la vida. Aún en medio de todas esas cosas, nosotros debemos de trabajarle todos los días para vencer esa inclinación que la naturaleza nos ha puesto o porque hemos seguido costumbres de hombres.
Pero ahí está todo lo bueno, lo bonito de Adonai Yohevahei. Si tú quieres acercarte a mí, trabájale, ven, deleítate en mis mandatos. Estudia la Torah porque ahí está todas mis instrucciones dadas para ti. Ahí está todas las bendiciones y le trabaja. Y ahí mora y habita mi presencia. Si tú permites que yo trabaje en ti, que yo sea el que lleve las riendas de tu vida y no lo que el hombre te impone. Qué bueno es que nosotros aprendamos también a decirle las cosas que el hombre dice, decirle no. Primeramente está la presencia de mi amado. Yo me acerco al trono de la gracia, porque es que la naturaleza humana no manda a mí, manda el Elohim vivo, el que me creó, el que se deleitó insuflando aliento de vida, el que puso esta luz en el vientre de mi madre con propósito. Y el propósito es que nosotros le obedezcamos a Él en todo tiempo y en todo momento. Y si en algún momento has sentido o hemos sentido que quizás no hemos entendido con claridad, hablemos primeramente con el Eterno, con nuestro Elohim. El Padre es el Dios de la sabiduría, de la inteligencia, del discernimiento, porque ir a buscar siempre al hombre cuando tenemos al Eterno disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, segundos, minutos y horas, está disponible para aquel que quiera venir a hacer lo bueno. Porque recordemos que el que está llamado a hacer lo bueno y no le hace, la palabra lo dice, que le es tomado por pecado. Y nosotros no queremos que las cosas que hagamos sean tomadas por pecado, sino sean tomadas como ese referente, esa referencia de que nosotros queremos y anhelamos que la presencia de Adonai Yohevahei siempre esté habitando en nosotros. La voluntad eterna de la comunión entre el hombre y Adonai Yohevahei. Cuando la Torá, ese manual de instrucciones, enfatiza que el pueblo debe cuidar de ofrecer a su tiempo señalado, sabemos que el Eterno nos está revelando que Adonai Elohim desea que nuestra relación con Él sea ordenada y constante, sino que nosotros podamos hacer siempre lo bueno, porque a veces nosotros cuando no tenemos como la práctica constantemente, puede que nosotros hagamos las cosas en un orden, pero que el Eterno ve lo que estamos haciendo sin dejar nada por fuera. Puede que yo, cuando esté celebrando mi Shabbat, lo voy a decir por eso ordenada y constante, puede que yo primeramente me tome el vino y después me come el pan. Y para muchos de nuestros hermanos a veces ellos primero presentan el pan y después el vino, pero todo se está haciendo conforme las instrucciones de cómo nosotros debemos de celebrar el Shabbat. El Padre dice que debe estar incluido el vino y el pan y lo estamos haciendo. Y ya más adelante el Eterno nos va a permitir que nosotros nos alineemos totalmente a esas instrucciones y que lo vamos a hacer paso a paso. Y lo vamos a hacer. Porque sabemos que la soberanía de Adonai Yohevahei está por encima de cualquier otra cosa que otros quieran venir a imponer. El Eterno es soberano, es inmutable, no se mueve, sigue siendo el mismo. Su amor hacia su nombre no se acaba, sigue siendo el mismo. Y nosotros sabemos que aquí el principio de la inmutabilidad en el Tamid, nosotros sabemos que la Torah nos enseña, establece que ese holocausto continuo, al examinarlo bajo la inmutabilidad de Adonai Yohevahei, ¿qué quiere que el Eterno? Que nosotros constantemente, si en este momento no hay templo para hacer estos sacrificios, que eran los varones que hacían esos sacrificios de la tribu de Leví, que eran los especialistas dados por Adonai Yohevahei para presentar esas ofrendas, porque voy a dejar claro algo, nosotros
como mujeres no estamos llamadas a presentar ese tipo de holocausto, que era pues las ofrendas hechas de animales, pero nosotros al día de hoy como mujeres podemos presentar ese holocausto continuo. Es algo sencillo, fácil, y los varones también en esa actualidad lo pueden hacer. ¿Y cuál puede ser esa ofrenda que usted va a presentar todos los días? Ustedes saben que el Eterno se deleita cuando nosotros presentamos ofrendas hechas por nuestros labios. Qué bueno es que nosotros demos la importancia de exaltar el nombre de Adonai Yud-Heh-Vah-Heh todos los días. Por eso el salmista nos recuerda en esta hora, Salmo 5:3, donde el salmista David le dice al Eterno: oh Adonai Elohim, de mañana escucharás mi voz, de mañana yo me presentaré delante de ti y esperaré. Y como lo hacía el salmista David, hay una canción que dice que el salmista David se presentaba delante de Adonai con danza, con pandero, exaltando y glorificando el nombre del Eterno. Y por eso decía: ¿por qué David andaba conforme al corazón de Adonai? Porque él exaltaba a su rey. Él presentaba su ofrenda de holocausto continuo todos los días. A veces nosotros, cuando estamos en los momentos más difíciles, ¿cuántos de nosotros no ha hecho o no ha presentado su ofrenda de holocausto continuo? Aunque nuestra voz no salga, el Eterno sabe lo que está pasando en esta Neshama, en la mente. Porque yo aún, cuando no he tenido voz, con mis palmas y en la mente estoy exaltando, digo yo no puedo hablar, pero mi Padre me está escuchando. Porque es lo que yo anhelo en la Neshama y en el corazón, darle a mi Rey, a mi Salvador, al que me creó por gracia y misericordia con propósito. Así que yo los invito a que presentemos ese holocausto continuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra, exaltando, danzando para el Rey, porque el Eterno se deleita. Aunque Él sabe que en ese momento nosotros no hay templo físico en Jerusalén para presentar esa ofrenda, pero nosotros somos un templo andante. Somos el templo de Adonai Yud-Heh-Vah-Heh. Démosle la importancia de presentar esas ofrendas por medio de este templo que somos nosotros. La inmutabilidad como un fundamento del pacto. En número 28:6 dice: es el holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato. El Eterno se deleita cuando nosotros le exaltamos. Y por eso para nosotros el monte Sinaí representa un antes y un después para el pueblo. Porque ahí se nos dio la Torá, se nos dio las instrucciones. Dejamos de ser del mundo y pasamos a ser hijos, porque ahí firmamos nuestra ketubá de boda con Adonai Yud-Heh-Vah-Heh, de que nosotros le podamos llamar a él Padre y él nos pueda decir hijos. Qué bonito es. ¿Qué tal si nosotros empezamos a darle más importancia a lo que el Eterno nos habla, al monte Sinaí, a poner en práctica la Torá? Esa ofrenda encendida a Adonai. Amados, el hecho de que sea ordenado en el Sinaí y que debe hacerse continuamente indica que la voluntad de Adonai Yud-Heh-Vah-Heh no fluctúa, sigue siendo la misma. Él no necesita que el sacrificio cambie su estado. El sacrificio, ¿sabían que es la respuesta prescrita ante un Elohim, que es el mismo ayer, hoy y siempre? Y cuando nosotros lo hacemos, le estamos diciendo a él: tú no cambias, tú sigues siendo el mismo, el que siempre está sentado esperando a que nosotros como pueblo hagamos lo bueno ante su presencia. Y aquí vemos como el Eterno, de verdad, se toma el tiempo siempre de hacer que nosotros como pueblo volvamos a Él. El orden fijo frente a la naturaleza mudable. No siempre nosotros vamos a estar hablando porque van a haber situaciones, pero siempre lo que tú anhelas, tu mente, tu cuerpo,
es una conexión, una comunicación. Y así tú no puedes hablar, pero tienes un cuerpo funcional que puede danzar para su rey. ¿Lo puede hacer? Claro, claro que lo puede hacer. Mientras que en la mañana y la tarde son fases de la creación que cambia. O sea, hay un movimiento solar que nosotros vemos que sale el sol y después se oculta. Adonai Elohim, el creador, ordena que el sacrificio en ese momento, para que el ser humano siempre esté sujeto al tiempo, se ancle a su inmutabilidad. Y cuando el Eterno dice que nos anclemos, es que no podemos cambiar las cosas que ya están dadas por Adonai Yuhevahem. Nosotros cambiamos, las horas cambian, pero amados, el mandato permanece idéntico. Como escrito está en Malaquías 3:6, que fundamenta la perspectiva, amados, de la Torah sobre su carácter. Adonai Yehovah dice, porque yo, Adonai, no cambio. Si el Eterno no cambia, nosotros no podemos cambiar la ofrenda, porque es el punto de encuentro donde lo mudable se presenta ante lo inmutable, porque las órdenes de Adonai Yehovah sigue siendo el mismo, siempre, por siempre y para siempre. Y aquí vemos el sentido de las dos tardes, ven Arabayim. Y sabemos que desde la perspectiva de la Torah, amados, este término tiene algo hermoso, un estado de cambio. En el Eterno, no, sino un límite fijado. Es el punto de santo entre la puesta del sol y la oscuridad. Adonai establece este punto preciso para probar la precisión de nuestra obediencia. No es un tiempo de transición para Él, es un tiempo de ejecución para nosotros. Nos enseña que ante la inmutabilidad de su ley, nuestra respuesta debe ser exactamente y sin variaciones, porque si Él dice que nosotros debemos de ofrendar, presentar esa ofrenda a las 5 de la mañana, nosotros debemos de estar ofrendando, presentando esa ofrenda a las 5 de la mañana. No se debe cambiar absolutamente nada. ¿Y qué nos enseña la Torah sobre todo lo que hemos hablado, amados? La Torah nos enseña que el tamí es la garantía de que el pacto es estable. Sí, amados, si el sacrificio se tuviera o cambiara su forma, sería un reflejo de nuestra inconsistencia, no de la suya, no de Adonai Yehovah. Al ofrecer un cordero por la mañana y otro entre las dos tardes, estamos afirmando ante el Eterno que reconocemos su soberanía inmutable sobre todo el ciclo del tiempo, declarando que Él permanece igual, sin importar si nosotros estamos en la luz o en el declive del día. Así que yo los invito a que siempre seamos nosotros los que estemos dispuestos a hacer, a dar un cambio, pero un cambio bueno, positivo, de venir a la Torah. Porque la palabra de Adonai Yehovah sigue siendo la misma hoy, por siempre y para siempre. Nada cambia. Sigue siendo Adonai Yehovah, el que nos dio las moedim para celebrarlas conforme a su voluntad y el que nos invita a ti y a mí hoy a aferrarnos a la inmutabilidad de Adonai Yehovah, para que nosotros siempre prevalezcamos en la Torah y no nos desviemos del propósito, porque Adonai Yehovah nos manda a que nosotros seamos obedientes todo el tiempo. Para todos, un feliz Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga y que puedan pasar este tiempo con su familia. Un abrazo. Y también queremos enviar un abrazo bien fraternal a todos nuestros amados venezolanos, hermanos en la fe de Venezuela,
que no están solos, que estamos orando por ellos, que el Eterno les bendiga y que todo es para bien, porque el Eterno va a permitir que todas aquellas personas que todavía no han sido rescatadas sean rescatadas, porque hay victoria en el nombre de Yeshua. Así que yo los invito a que no desmayen, a que no se aflijan demasiado, porque el Eterno tiene el control de cada una de las cosas. Y hoy en Shabbat veremos milagros y prodigios y podremos decir: bendito sea el nombre de Adonai Yuhei Bajel Elohim, que tiene misericordia de nosotros por amor a su nombre, porque Él sigue siendo inmutable. Hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom para todos.